Sean bienvenidos amantes de lo morboso, lo macabro, lo aterrador y lo putrefacto a una nueva reseña monstruosa por The Monster Mash. Yo soy The Monster Mash, bienvenidos a mi cripta, mil gracias por seguir escuchando estas reseñas. En esta ocasión vamos a hablar de una cinta que se ha vuelto todo un clásico de culto, no en estos años sino prácticamente desde su estreno. Nos referimos a nada más y a nada menos que a la maravillosa y monstruosa, esta vez sí bastante monstruosa, The Fly, La Mosca del año 1958, dirigida por Kurt Newman y protagonizada por el siempre amado por todos nosotros Vincent Price, además de la actriz Patricia Owens y el coprotagonista David Hedison. ¿Qué cabe decir? Esta cinta, The Fly del año 1958, se trata de la película original, cuyo remake a cargo de David Cronenberg en el año 1986 tal vez es incluso más conocida que la primera cinta, pero sí hay que tener en claro que la película original fue la dirigida por Newman. Y por supuesto debemos mencionar que la película original de La Mosca está basada en el cuento también maravilloso y aterrador titulado La Mosca, obviamente, escrito por George Langeland. Sobre esto último tenemos que aceptar que si bien tanto la película original como la del remake las vimos ya hace bastantes años y nos encantan las dos, por otro lado el cuento de La Mosca lo leímos hace apenas unos días. Y no mentimos cuando decimos que apenas comenzamos a leer el cuento, se convirtió en uno de nuestros cuentos de terror favoritos de toda la vida. Este cuento nosotros lo encontramos en esta colección de libros llamada Mitos Básicos del Cine de Terror, volumen 1 y 2. El cuento de la mosca está en el volumen 2. Si pueden conseguirlos, háganlo, tienen muy buen contenido. Pero bueno, antes de comenzar con esta reseña, hay que hablar de la trama, y la trama es la siguiente. Un científico crea un aparato capaz de teletransportar materia de un lado a otro. Sin embargo, aunque en un inicio sus experimentos tienen ligeras fallas y comienza a tener éxito poco a poco, el clímax llega cuando él mismo decide teletransportarse en uno de estos aparatos. Sin embargo, el verdadero problema llega cuando en uno de estos experimentos, en donde él intenta teletransportarse de nuevo de uno de estos contenedores a otro, en el contenedor en el que él entra, también hay allí consigo una pequeña y diminuta, incluso hasta pareciera inofensiva mosca. Sin embargo, al momento de teletransportarse, este experimento tendrá fatales, horribles y asquerosos resultados. ¿Quieren saber en qué acaba la trama? Bueno, ya saben, van a tener que ver la película. Aunque estoy seguro que muchos de ustedes ya saben en qué acaba esta trama si han visto el remake de David Cronenberg o obviamente también la original. Pero si no la han visto, no investiguen, vean la cinta y sorpréndanse. Pero en fin, entrando de lleno a la reseña de La Mosca, esta va a ser una reseña también un poco rápida, pero porque la película es bastante concisa. De hecho, la cinta es pero muy fiel al cuento. Prácticamente lo que ustedes ven en la cinta es lo que se describe en el cuento y lo que se narra en el cuento es lo que se ve en la cinta. Obviamente con algunas cuantas variaciones, que esas variaciones precisamente son las que tal vez hacen a la película un poco mejor que el cuento, lo cual no es malo, no estamos diciendo que el cuento sea malo, al contrario, estamos diciendo que la película logró plasmar demasiado bien todo lo narrado en el cuento, pero al mismo tiempo suma varios elementos que la hacen todavía más interesante. Por eso es que mencionamos que esta reseña va a ser un poco rápida porque la película es bastante concisa y directa, logrando crear un suspenso bastante bueno desde el inicio, el cual mezcla al principio con elementos de sci-fi, de la ciencia ficción, al ver cómo el científico se las ingenia para crear un aparato que es capaz de transportar la materia de un lado a otro. Por supuesto, no es sino hasta que el experimento sale mal que la película comienza a presentar elementos muy buenos de suspenso que poco a poco escalan hasta convertirse en terror. Un terror no tan visceral, un terror no tan nauseabundo como lo que crea David Cronenberg en su remake con gratos elementos de body horror, sino que es un terror más clásico, más sencillo, pero aún así efectivo. Que al igual que lo hace Cronenberg, no es tanto por ver cómo el científico termina convirtiéndose en una criatura totalmente inhumana, no solo físicamente, sino también mentalmente. Pues en esta película vemos cómo el científico es un hombre de buen corazón, un hombre bastante noble quizá, pero es su obsesión con este nuevo invento que ha creado lo que sí le trae desgracia a su vida, pero también lentamente a él lo va transformando en un monstruo, le va quitando su humanidad, que es precisamente lo más interesante de ver en esta cinta.
Además de, claro, el diseño del monstruo de la película, que es un diseño simplemente espectacular, al menos para la época en la que fue hecha la cinta. Si a esto sumamos que la trama de la cinta está contada de forma anacrónica, entonces es más fácil que uno como espectador se adentre más en la historia y se sienta un poco más atraído por ver cuáles son los eventos que ocurrieron y que llevaron al científico y a su familia a caer en desgracia. Esto es porque la primera mitad de la película nos muestra, digamos, los momentos finales del científico, y la segunda mitad nos explica precisamente cómo es que el científico terminó convirtiéndose en algo totalmente abominable. Por estos motivos, tanto por el suspenso, el terror, el diseño del monstruo y el ver cómo el científico va perdiendo poco a poco su humanidad, o al menos luchando contra la parte animal que lo empieza a dominar poco a poco, es que La Mosca del año 1958 puede llegar a ser una película muy sencilla, sí, pero bastante aterradora. Y créanos que no mentimos para nada cuando les decimos que To Fly tiene uno de los finales más incómodos, extraños, tal vez hasta perturbadores para la época, escalofriantes y aterradores en la historia del cine de terror. En verdad, los últimos 15 segundos de la película son bastante, pero bastante macabros. Así que si no la han visto, por favor, se lo suplicamos, háganlo. La película les va a impactar de principio a fin. Por supuesto, no se dejen llevar por el hecho de que la película tal vez no tiene efectos tan grandes, no tiene un body horror tan explícito como lo hizo David Cronenberg en 1986. Ustedes véanla sin esos prejuicios y les aseguramos que el filme los va a dejar maravillados. Así que bueno, Monsters, allí tienen nuestra reseña monstruosa de esta ocasión, To Fly, la mosca del año 1958. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que si quieren estar enterados con lo más importante, relevante y reciente del cine de terror, como noticias, trailers, reseñas, pósters y demás, a mí me encuentran como The Monster Mash en Facebook, The Monster Mash 92 en Instagram y por supuesto The Monster Mash o reseñas monstruosas en este canal en YouTube. Síganos para más recomendaciones de cine de terror. Por último, queremos hacer un anuncio bastante especial, y es que nuestro amigo Cator, nuestro amigo licántropo de peluche, nos ha informado que está preparando su primer largometraje para estrenarse en el año 2023, el cual llevará por nombre El llamado de la luna, película que estará basada en la novela homónima de Rafael Fernández. Así que por favor, se lo suplicamos, vayan a las redes sociales del licántropo de peluche, sigan su proyecto, pues estamos seguros que va a ser algo genial. Además de que siempre hay que tratar de apoyar a los proyectos independientes Monsters. Al menos esto es algo que tanto Licántropo de Peluche como The Monster Mash y otros portales hacemos con la intención de mantenerlos entretenidos y horrorizados. Así que de nuestra parte esto ha sido todo. Mil gracias por seguir escuchando estas reseñas monstruosas. En verdad se los agradecemos como no tienen ni idea. De nuestra parte ha sido todo. Manténganse horrorizados.